Muy buenos días, mis amados estudiantes. Nuevamente les saluda su profe Mr. Víctor en esta ocasión para ver la secuencia número 35, que se titula Números enteros, valor absoluto y orden. Aquí vamos a ver cuáles elementos forman el conjunto de los números enteros, la ubicación de los números enteros en la recta numérica y distancia entre ellos, el valor absoluto de un número entero y la comparación de los números enteros. Entonces, tenemos que los números enteros no es más que la unión del conjunto de números enteros positivos, que son los que ya conocemos nosotros como los números naturales, pues sin incluir el cero, porque recuerden que el cero estaría metido entre los números naturales. Y como pueden ver acá, los enteros positivos van desde el 1 hasta el infinito. Los enteros negativos vendrían siendo estos mismos números, pero con signo negativo. Esos vendrían siendo los enteros negativos. Y el cero que está en medio de esos dos grupos de números. Cuando uno de esos tres grupos de números, entonces estaré hablando que he formado el conjunto de los números enteros, al cual nosotros lo llamamos en matemáticas con la letra Z mayúscula. Generalmente para distinguir entre la Z normal de una frase y la Z de los enteros, pues se coloca la Z en negrita o se le hace una rayita aquí al ladito. Con eso estamos pues asegurando que esa es la Z que utilizamos para el conjunto de los números enteros. No se les olvide la Z mayúscula. Entonces tenemos acá que usualmente nosotros representamos números enteros sobre una recta horizontal. Sobre ella, pues en la mitad de la recta siempre ubicamos el cero y a la derecha del cero, como ya estamos acostumbrados, es el conjunto de los números naturales, los que van desde el 1 positivo hasta el infinito. Y en el lado izquierdo del cero, a las mismas distancias a las que están los números positivos, colocamos los números negativos de la misma manera hasta el menos infinito. Como pueden ver, la parte positiva de la recta numérica es el reflejo de la parte negativa. Me refiero al reflejo es que todos los números están a la misma distancia del cero, solo que los de la izquierda tienen signo negativo y los de la derecha tienen signo positivo. Como podemos ver, los números negativos van aumentando su valor desde el 1 hasta el menos infinito yéndome hacia la izquierda, mientras que los de la derecha, que son los positivos, van aumentando hacia la derecha. Bueno, sigamos. Si un número entero positivo y uno negativo están a la misma distancia del cero, se denominan opuestos. Por ejemplo, el 7 es opuesto del menos 7 y al revés, el menos 7 es opuesto del 7. ¿Por qué decimos que son opuestos? Porque están exactamente a la misma distancia del cero. Fíjense que desde el 0 hasta el menos 7, si contamos las casillas, hay exactamente 7 casillas y desde el 0 hasta el 7, pues evidentemente también hay 7 casillas, que es reforzando lo que dije ahorita. Por eso hablaba de que es el reflejo, que estos números son el reflejo, es como si se estuviera el 7 mirando en un espejo, pues obviamente se ven exactamente iguales a la misma distancia del espejo que vendría siendo el cero. El valor absoluto de un número entero es la distancia que separa al número del cero en la recta numérica. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 8 es igual a 8 y se simboliza con estas dos barras alrededor en ambos lados del número y al colocarle esas dos barras estamos diciendo que le estamos hallando su valor absoluto. Y entonces vemos acá que el valor absoluto de menos 8 sería 8. En otras palabras, es la distancia o las casillas que hay desde el 0 hasta el menos 8. Si contamos las casillas, es decir, desde el 0 hasta el menos 1 hay una casilla, desde el menos 1 hasta el menos 2 hay dos casillas, y así hasta llegar al 8, contando esas casillas, vendría siendo la distancia entre 0 y el número que está acá, que en este caso es menos 8. Como ustedes pueden darse cuenta, como el valor absoluto es la distancia que hay desde el cero hasta el número, pues el valor absoluto se puede aplicar tanto para la parte negativa de la recta numérica, como lo vemos acá, como para la parte positiva. En otras palabras, el valor absoluto de 8, pues vendría siendo el mismo 8 también, porque el 8 también está a 8 unidades o a 8 casillas del cero. Si también lo podemos mirar como que el valor absoluto de un número es el mismo número sin tener en cuenta su signo. No importa que si no tenga, lo quito y es el valor del número sin tener en cuenta su signo. Esa es otra manera de ver el valor absoluto. Hallemos 2, menos 3, 6, menos 10, valor absoluto de menos 10, valor absoluto de 10 y
valor absoluto de menos 3. Acá me han colocado todas las posibles opciones para yo poder hallarlo. Por ejemplo, para el 2, el opuesto de 2 vendría siendo, si el 2 está aquí, el opuesto de 2 sería el mismo, solo que negativo. Para el opuesto de 2, pues me serviría la distancia que hay desde 0 hasta menos 2. Esa distancia que hay aquí sería el menos 2 y ese sería evidentemente el opuesto de 2. El menos 3 pues sería la distancia que hay desde 0 hasta menos 3. Aquí estaría en color amarillo, la distancia de 0 hasta menos 3. El 6, pues la distancia de 0 hasta 6. Eh, el menos 10, pues la distancia de 0 hasta menos 10. Aquí está, la distancia de 0 hasta menos 10. Eh, el valor absoluto de menos 10. El valor absoluto de menos 10 es la distancia que hay de 0 hasta 10, hasta menos 10. La distancia que hay desde 0 hasta menos 10, pues vendría siendo el valor absoluto de 10, que es exactamente 10 unidades. Entonces, ese vendría siendo este mismo azul, que al sacarle el valor absoluto se le quita el signo, entonces quedaría pues esa misma distancia acá, esa misma distancia de 0 hasta 10. Finalmente, el valor absoluto de menos 3, que es la distancia de 0 hasta menos 3, que ya la habíamos marcado acá, que es esta misma de aquí, de 0 hasta menos 3 por 6, 3, pues entonces lo mismo que contar la distancia de 0 hasta 3. Y listo, con eso terminaríamos nuestro ejercicio, nuestro ejemplo. Para comparar números enteros ubicados en la recta numérica, observamos su posición y aquel que esté a la derecha del otro será el mayor. Veamos. Menos 8 es menor que menos 5. Menos 8 estaría aquí y menos 5 acá. Como menos 5 está a la derecha del 8, o sea, menos 5 está más hacia la derecha que el 8, que el menos 8, entonces por eso decimos que el menos 5 es más grande que el menos 8. Si lo leemos de aquí para allá, estaríamos diciendo que menos 5 es mayor que 8, que menos 8, o al revés, que menos 8 es menor que menos 5. Al mismo tiempo, menos 5 es más pequeño que 3. ¿Por qué? Porque el 3 está más a la derecha que el 5. Si comparamos el que está más a la derecha entre estos tres, pues es el 3. Entonces, por eso el 3 es más grande que el menos 5 y más grande que el menos 8. El 4 pasa algo similar. Como el 4 está a la derecha del 3, pues es más grande que el 3, que el menos 5 y que el 8. Y finalmente el 6 es más grande que todos los de atrás, porque es el que está más a la derecha de todos los de atrás. Está más a la derecha que el 4, que el 3, que el menos 5 y que el menos 8. Es muy importante entender esto, chicos, porque como estamos viendo números negativos, a veces estamos tentados a decir, bueno, el menos 8 es más grande que menos 5, pues porque 8 es más grande que 5, pero no. Recuerden que los números negativos van aumentando de derecha a izquierda hacia menos infinito. Entonces, eso quiere decir que aquí no es más grande el que esté más lejos del cero en la parte izquierda, no es más grande que esté más lejos del cero, sino es más grande que el que esté más cerca del cero. En la parte positiva, pues pasa lo contrario, el que esté más lejos del cero a la derecha, pues es el más grande de todos, y el que esté más cerca del cero es el más pequeño. Entonces, para que nos quede claro y no nos confundamos, es más fácil entender el criterio de que el que esté más a la derecha, siempre el que esté más a la derecha, no importa si está en el lado negativo o en el lado positivo, si está más a la derecha del todo, es más grande siempre, 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 siempre. Yo siempre lo veo de las dos maneras. Para la parte negativa, es para no equivocarme, me hago la pregunta, en la parte negativa, ¿no? Me hago la pregunta, bueno, ¿será que está más cerca o más lejos del cero? Porque el que esté más cerca del cero, en la parte negativa, repito, pues sería más grande. Esa es mi manera de verlo, ya ustedes lo mirarán de la manera que lo entiendan mejor. La otra manera, pues es mirar el que esté más a la derecha y no nos fijamos si es negativo o positivo, simplemente que esté más a la derecha. Bueno, miremos esta actividad. Falso o verdadero. Números enteros, valor absoluto y orden. 4,5 es un número entero. Pues no, porque el número entero no tiene parte decimal. O si tuviera parte decimal, la parte decimal sería 0, o sea, tendría que ser 4,0. Entonces, 4,5 no es un número entero, falso. Todo número natural también es un número entero, esta es verdadera, porque los números naturales son los que van desde el 0 hasta el infinito, entonces son los mismos enteros positivos, por lo tanto los naturales también son enteros. En la recta numérica la distancia de menos 6 a 0 es la misma distancia que de 6 a 0. La respuesta es verdadera porque de menos 6 a 0 hay 6 unidades
y de 6 a 0 también hay 6 unidades. De hecho, el menos 6 y el 6 son opuestos y por tanto están a la misma distancia del 0. El único número que se encuentra a 5 unidades de 1 es 6. Claro que sí o no. Habría que mirar el 6 si está a 5 unidades del 1 por la derecha, pero por la izquierda hay otro número que está también a la misma distancia del 1, que vendría siendo el menos 4. Hagan el ejercicio en su mente de contar desde menos 4 hasta 1 y se van a dar cuenta que hay 5 unidades. De menos 4 hasta 3 hay una unidad, de menos 3 hasta 2 hay 2 unidades, de, de menos 2 hasta 1, hasta menos 1 hay 3 unidades, desde menos 1 hasta 0 hay 4 unidades y desde 0 hasta 1 hay 5 unidades. Si no lo están viendo muy bien, entonces hagan el dibujo de la recta numérica, párense en el menos 4 y cuenten las casillas hasta el 1 y se van a dar cuenta que el menos 4 también está a una distancia de, de 5 unidades del 1. Y lo mismo que el 6, si cogemos y ubicamos el 6 en la recta numérica y contamos hacia atrás o del 1 hasta el 6, van a dar cuenta que también hay 5 casillas. Por lo tanto, esto es falso, porque lo único que se encuentra a 5 unidades no es el 6, también el menos 4. Los números enteros, bueno, el opuesto de menos 9 es menos 9, eso es falso. El opuesto de menos 9 es 9 positivo, porque es el otro número que está a la misma distancia del menos 9. Y el valor absoluto de 105, de menos 105 es igual a menos 105, falso. El valor absoluto de menos 105 es el mismo número, pero sin tomar en cuenta su signo. Es decir, 105 positivo, quitándole el signo 105. Entonces esto es falso. Bueno, como pueden ver acá, todo nos ha quedado bien. Veamos las conclusiones. Tres conclusiones. El conjunto de los números enteros, que se representa con la Z mayúscula, son los números que están formados desde menos infinito hasta cero. Todos los que tienen solo parte entera, si tienen parte decimal, no estarían formando parte de la parte negativa. Y de los que van desde el cero hasta el infinito, que son los mismos naturales. Los números enteros se ubican en la recta numérica de tal manera que a la derecha de cero se encuentran los positivos y a su izquierda se encuentran los negativos. Dos números son opuestos y se encuentran a la misma distancia de cero. El valor absoluto de un número entero es la distancia que separa el número del cero en la recta numérica. Y finalmente, un número entero es mayor que otro si en la recta numérica está ubicado a su derecha. Como ustedes deben tomar apuntes de esta explicación, sería un buen resumen copiar estas conclusiones y a lo mejor agregar algunos ejemplos, un dibujito de la recta numérica, sería una buena idea de apuntes de clase. Veamos entonces la parte física de su libro. Bueno, como pueden ver, acá también hay una explicación de lo que vendrían siendo los números enteros, teniendo en cuenta que los naturales van desde el cero hasta el infinito. Aquí nos muestra una situación, les invito a que la lean, llegan a la misma conclusión que ya llegamos. Aquí está la definición de los números enteros. Aquí está pues la representación a recta numérica, los enteros negativos, los que están en color rojo, los enteros positivos en color azul. Esto lo paso rápido porque ustedes ya la explicación está hecha, solamente es que ustedes comparen lo que aprendieron hoy con esta explicación a ver qué les aporta. Acá hay una tablita donde nos refuerza cómo se representan los números en la recta numérica, los enteros. Acá hay un ejemplo, también les invito a que lo miren, lo que vendría siendo el valor absoluto y su definición, que ya lo vimos. Entonces, ya con esto, habiendo hecho este refuerzo, por favor no lo pasen por alto, mírenlo, al menos los ejemplos para que refuercen o al menos estén seguros de que entendieron lo que acabamos de ver. Entonces pasemos a el libro físico, perdón, pasemos a la actividad de trabajo autónomo del día de hoy. Bueno, nos encontramos en la página 107 de su libro de actividades. De esa página van a ser el punto 3, van a ser el punto 4, el punto 6 completico con todas sus letras, el punto 9 y el punto 10. Esos serían los puntos que van a hacer el día de hoy. Recuerden que si lo entregan en la misma hora de clase tendrán un puntico extra. Recuerden que todo lo deben justificar. Recuerden por favor que hay que escribir la respuesta, pero cómo se hizo también. No se preocupen si les queda mal, lo importante es hacerlo, pero no me gusta que coloquen simplemente respuestas mágicas. Colocar un número de la nada sin decir por qué, porque eso no valdría como que lo entregaron dentro de la hora de clase, simplemente que lo hicieron
pues allá a la carrera y no demostraría que realmente se sentaron a hacerlo. Entonces, a lo mejor por querer ganarse un puntico extra, intentan hacer lo que sea, escribir cualquier cosa, y pues en ese caso el punto extra no es válido para que lo tengan en cuenta. Yo prefiero que no lo entreguen en la hora de clase, pero que lo hagan bien, a conciencia, despacio y que aprovechen el tiempo al máximo, ¿no? No que digan, no, es que me puse a justificarlo y entonces no alcancé, pero realmente no es que no alcanzara por eso, sino que se puso a hacer otras cosas y por eso no terminó. Si se sientan juiciositos, sin pararse del puesto y sin parar, seguro que lo alcanzan a hacer justificando. Entonces con eso les terminamos la clase de hoy. Les mando un abrazo.